Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con la profesora Nancy Mota, quien es autora del libro Gramática Ritual. Este libro es una mirada en detalle al Pacífico colombiano, a su gente, a su cultura, a su flora, a su fauna. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a esta investigación? Yo inicié trabajos con la costa del Pacífico desde 1974 hasta la fecha. Entonces esto es todo un acumulado de experiencias vividas. Yo estuve un año viviendo en Salahonda, que es al fondeadero norte de Tumaco, y allí aprendí muchas cosas de la población del Pacífico nariñense, y después me fui recorriendo toda la costa del Pacífico. Entonces esto es un acumulado, el contexto geográfico, el contexto ecológico, cómo están las mareas regidas por la luna, y desde ese punto de vista cómo se teje la vida. Además, esto es un espacio selvático con aguas, con mareas, es un espacio selvático de esteros, de ríos, de manejo de la luna, del sol, es muy cosmológico, y los ritmos de marea son los ritmos de las comunidades, cada una de ellas ubicadas a lo largo de todo el Pacífico. Entonces, esta es una reflexión realmente, y le quise dar y honrar a las mujeres y a los hombres en su oralidad, que es lo más importante. Por eso lo he denominado gramática ritual, territorio, poblamiento e identidad, porque la identidad del Pacífico está ligada con su oralidad, con su tradición oral, y esta oralidad significa el don de la palabra, que deriva del noma, que es la palabra africana, y que toda la estructura se da entonces a través de los arrullos, los alabados. La muerte es muy importante para el Pacífico. La muerte significa la otra vida. Se nace cantando y se despide cantando. Entonces ellos cuentan y ellas cantan. Además de una perspectiva de género, ellos son los que cuentan las décimas, los cuentos, las narrativas de orden político, de orden social, y ellas narran o cantan los aspectos cotidianos de la vida, los afectos, los sentimientos, lo que ocurre en las comunidades de río en río. Entonces ellas lo van comunicando. Profesora Nancy, específicamente, ¿en qué lugares del Pacífico colombiano se ubica esta investigación? Está entre Guapi, Buenaventura y Nariño, lo que es el Pacífico Sur. Hago referencia un poco al Chocó, pero realmente es lo que es el Pacífico Sur, Valle, Cauca y Nariño, y que Hues denominaba las tierras bajas del Pacífico. Hablo de Quibdó y de algunas poblaciones de Chocó, pero realmente es el sur. Profesora, ¿en qué medida el entorno natural y geográfico definen la cultura y la forma de ser de las personas que habitan en esta región? Es una simbiosis, no hay un determinismo ambiental ni es un determinismo cultural, pero desde el punto de vista de la antropología ecológica se mira cómo la sociedad, la naturaleza y la cultura están completamente imbricadas. Entonces, desde esa perspectiva, al estar imbricados, estamos mirando cómo el universo simbólico de esta población está ligado con el mundo biótico y abiótico del Pacífico, y desde esa perspectiva, entonces, ellos vislumbran y trabajan su mundo. Además, por ser un escenario de selvas y de aguas, pues la estructura social de las comunidades también está ligado a ese entorno. El hombre tiene una movilidad espacial muy amplia. En un momento es pescador en la parte baja del río, en otro momento es agricultor, horticultor básicamente, y cortador de madera, y en la parte alta del río pues es minero. Entonces, al circular de manera horizontal por todo el río, es portador del parentesco a través de la exogamia, pero los ríos del Pacífico son endogámicos porque tenemos Balanta, o tenemos Cuenú, o tenemos Ocoró a lo largo de todos los ríos. Eso significa que en la poliginia del varón él está circulando por estos ríos. No son las únicas formas familiares que se dan en el Pacífico, hay varias. Y por otro lado,
Al circular también de manera vertical por el Pacífico, se puede estar entonces en el río Naya, pero de luego pasar a López de Micay, que es el Cauca, y poder pasar más adelante a Timbiquí, también es el Cauca, o saltar más adelante a Beasolano, o devolverse y llegar a Raposo. Entonces hay una movilidad espacial muy amplia entre las poblaciones afro-pacífico. Profesora, tras la conquista española, ¿cuáles son las etnias africanas que se instalan en este lugar, digamos en el Pacífico? ¿Y cómo es el choque o cuál es la relación de esas etnias con los nativos? Ellos llegaron en situación de esclavizados, entonces pues choque cultural es el choque de salir de sus territorios que eran reinos, el reino de Dahomey, el reino Yoruba, el reino Bantú. Ellos eran letrados, expertos en maní, en agricultura, en minerales, y Portugal, que es el que tenía relaciones con los africanos desde el siglo XIII, entonces se da cuenta que en la estructura de los africanos en los distintos reinos existía el esclavismo, pero no considerado desde la perspectiva occidental, sino que quien ganara en unas relaciones interétnicas en el territorio africano, pues era aprendido, llevado a su casa, entre comillas esclavo, pero resulta que como era sido un hombre bravío, entonces se casaba con la hija del opositor y entonces se articulaba, entonces no era ningún esclavo, sino que se articulaba, era la manera precisamente de reclutar también varones para las hijas. En efecto, entonces después España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda son los que hacen la trata negrera, vienen en condiciones deplorables para América y estos hombres son arrancados de su nombre, de su etnia, de su tiempo, de su espacio y obviamente ellos empiezan entonces a ser colocados en la costa del Pacífico, en la parte minera, y a otros hombres que ellos sabían que era de carácter agrícola son colocados como piezas de roza, así se los denominaba en las haciendas del Gran Cauca. Pues obviamente estos hombres africanos empiezan a hacer resistencia desde un mismo momento de llegados a América y entonces van formando el cimarronismo y van formando los palenques. Y por otro lado, en la medida en que se van cruzando por las políticas colonialistas o de resistencia también que se dan, entonces se va dando el hombre negro criollo, nacido entonces en estos territorios, y como provenían de distintas culturas, la política colonialista es que ningún Ewefón, ningún Yoruba, ningún Bantú estuvieran juntos. Entonces la política era tener personas de distintos grupos étnicos relacionados de tal manera que lo único que los unía era su color de piel, su sufrimiento y aprender el español. Su idioma también era negado. Pero con el cimarronismo y el palenque entonces podían encontrarse Ewefón, encontrarse yorubas y poder entonces restablecer la riqueza cultural africana y empezar entonces también a reapropiar las prácticas culturales de los indígenas que estaban en el territorio del Pacífico. Por eso el libro trabaja primero cuál era la población indígena existente en este territorio, luego cómo se hispaniza el territorio pacífico, porque es la conquista de los ibéricos y cuesta mucho trabajo, son más de 50 años ellos tratando de hispanizarlo, y luego cómo se africaniza el espacio, y luego más adelante, 1851, cuando ocurre la libertad de los esclavos, el nuevo poblamiento que se da es que muchos se quedan en las partes altas, que es la minería, luego van bajando a las partes medias de los ríos, y por ahí en la década del 50-60 están llegando a las partes bajas del Pacífico la población afrodescendiente. La escritura en el aula universitaria. Estrategias para su regulación. Autoras: Esperanza Arciniegas Lagos, Gladys Estela López.
El libro es el resultado de la investigación realizada entre el 2005 y el 2007 en un curso de composición de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Un acercamiento al concepto de sujeto en el pensamiento de Michel Foucault, del ser humano al sujeto y al gobierno de sí mismo como práctica de libertad. Autor Héctor Chávez. Involucrarse en un estudio del concepto de sujeto en el pensamiento de Michel Foucault implica conocer el Foucault francés, el mismo que padece el influjo de los diferentes pensadores y escuelas de su tiempo, que logra liberarse del yugo intelectual de su época a partir de una transformación de su modo de ser que se refleja en su escritura. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesora, ¿cuáles de estas etnias sobreviven aún y cómo es el proceso de organización social que tienen actualmente? Bueno, no es que ya sobreviva, porque ya tenemos población criolla, población colombiana afro. Hoy en día hay distintas tendencias en los estudios afroamericanos para Colombia, pero las últimas tendencias que hablan sobre la multiculturalidad de los pueblos significa qué retenciones quedaron y cómo se han resignificado en el tiempo y en el espacio. Entonces podemos hablar, y lo que Gramática Ritual precisamente plantea es cómo hay una resignificación de las prácticas culturales heredadas de los dajomeyanos, de los yoruba, de los bantú, y el ritual de la muerte es lo importante. ¿Qué es lo que viene, por ejemplo, para el Petronio Álvarez? Se muestran bundes, se muestran jugas, se muestran alabados, que es todo el repertorio cosmológico, yo no diría católico, sino el repertorio cosmológico
religioso que tienen las gentes del Pacífico rural y que también se recrean en el Pacífico urbano y que luego con los distintos grupos, entonces como el bombo, el conuno, las cantadoras y los guasás, los hombres que tocan estos instrumentos, pero ahora en la globalización también estamos observando cómo las mujeres están tocando la marimba, que antes era tocada por los hombres. El bombo y el conuno también antes era tocado por los hombres, que generaba poder, el poder de bajar los santos y los espíritus de la naturaleza. En el tercer capítulo se habla de la conexión de la filosofía africana Bantú y Ewofon con las creencias religiosas de los afrocolombianos. ¿Cómo funciona esta conexión y cuáles son las representaciones de la vida y de la muerte que se hacen a partir de ella? Yo en este primer capítulo digo reapropiando el mundo y luego digo trasmayo apropiado, teniendo en cuenta la cultura material existente en el Pacífico. ¿Eso qué nos significa? La población afrocolombiana después de 1851, es decir, después de la libertad de los esclavos dado por José Hilario López, se insertan en la sociedad nacional. La sociedad nacional no va a considerar a los negros como una etnia, como sí considera a los grupos étnicos representados en los distintos grupos indígenas en el país. Los negros no, los negros se insertan en la sociedad colombiana y al insertarse, entonces van a ser discriminados y racializados. Lo que hicieron ellos fue recrear, hacer una aculturación sustitutiva de las prácticas culturales heredadas de los africanos recién llegados y que se fueron cruzando en ese mestizaje biológico y en ese mestizaje cultural con la población iberoamericana y con la población indoamericana, es decir, con los indígenas y con los españoles. Hubo ese cruce a pesar de todas las reglamentaciones y de las normativas para que españoles y negros no se cruzaran. Pero en la política colonialista, en un momento dado, en términos de la economía global de ese momento, comprar ya esclavos era muy costoso, importarlos era costoso. Entonces era más fácil que un español se acostara con una africana, tuviera los niños, pero no los iba a considerar como sus hijos, sino como cosas, como objetos para seguir trabajando. Entonces, esos niños nacidos pues ya son mestizos, ya son mulatos. Y en el siglo XIX se establece toda una pigmentocracia que desafortunadamente hasta el siglo XXI sigue llegando esa pigmentocracia, que implicaba toda una clasificación por el color de la piel, cómo estaban ubicados los negros, si se habían cruzado con indígenas y con blancos, como en la escala del color de la piel, y más o menos se dan unas 700 clasificaciones de acuerdo a la historiadora Margarita Garrido, quien hace un estudio muy profundo sobre esa pigmentocracia. Y era el estilo que se manejaba en el siglo XIX, pasa en todo el siglo XX y todavía tenemos rezagos en el siglo XXI. Pero ¿eso qué nos significa? Que ese mestizaje biológico también implica un mestizaje cultural. Estos esclavizados que obtienen ya la libertad, pues conocieron las maneras, la música, el español, las maneras de comer, ellos van aprendiendo y obviamente se van cruzando. Los negros se insertaron en la sociedad colombiana, se los empezaron a discriminar y racializar, y desde esa perspectiva ellos se articulan o se asimilan a la sociedad colombiana, racializada, discriminada, pero se asimilan. Profesor, en el cuarto capítulo usted hace referencia a la palabra mágica ritualizada. ¿Cuál es el papel que cumple la música, la danza, el ritmo dentro de la ritualización de la palabra mágica? La música en el Pacífico implica danza, implica teatro, implica oralidad, implica las voces femeninas y masculinas, implica el toque de tambor, implica el toque del conuno, el guasá, el movimiento, y todo eso está ritualizado. ¿Eso qué significa? Comunicación con los espíritus.
Entonces, cuando yo hablo de los elementos simbólicos, los rituales, la palabra mágica, la música está integrada. Es decir, nosotros no podemos decir como en la estructura occidental de la música, sino que acá está binarizada, es pregunta y respuesta, así es como se trabaja. El toque de tambor, sí, hay unos juegos en la música, pero también hay unos juegos vocales por parte de las mujeres cantadoras, que son las portadoras de la memoria. Y el bombo y el conuno y la marimba también hacen unos juegos instrumentales que acompañan a la danza, al teatro y a la magia verbal. Tenemos una magia verbal. Procurarse sentido en la ciudad contemporánea, jóvenes urbanos integrados y nuevos repertorios tecnológicos. Autora Rocío Gómez. Este libro expone cómo ciertos jóvenes usan las máquinas de comunicar para procurarse sentidos de vida. Propone una taxonomía y clasificación de los modos en que despliegan elaboradas estrategias para gestar vínculos con otras personas y para crear obras de diferentes tipo y calado. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Cambio institucional y organizacional, perspectivas teóricas para el análisis. Autores Guillermo Murillo, César Hernán González y Mónica García. El presente libro condensa discusiones y análisis básicos que sobre el cambio institucional y organizacional han realizado diversos autores, donde en primera instancia se presenta la estructuración del concepto institucionalismo, posteriormente se muestran los tipos de institucionalismo, así como su desarrollo en la economía. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Nancy Mota es una antropóloga, es mujer, es compañera, un ser humano como todos los seres mortales. Una profesional, docente por supuesto, y me debo a la docencia, a mis estudiantes y a la investigación. Hay dos situaciones que se marcan. Cuando yo estaba en el Colegio de la Sagrada Familia, por el mes de mayo precisamente se hablaba sobre las misiones y nos mostraban las monjas de la Providencia en ese colegio
las mujeres misioneras que estaban en distintos lugares llevando la palabra de Dios en un momento dado, pero organizando a las comunidades para el mejoramiento de ellas. A mí me llamaba muchísimo la atención en ese sentido, pero sabía que religiosa no iba a ser, que monja no iba a ser. En la casa me socializaron como para que fuera médica. De todas maneras me presenté a medicina en las universidades. No quedé en la del Cauca inicialmente, pero yo me fui para la del Cauca a mirar qué otras disciplinas podía establecer, y entonces descubrí antropología, miré el currículum, miré el pensum, miré que habían salidas de campo, que había que ir ante comunidades indígenas, y entonces eso como que me llamó muchísimo la atención. Decidí hacer los estudios de antropología, me olvidé completamente de la parte de medicina, y además porque descubrí que la antropología era muy completa, porque tenía que trabajar biología, tenía que trabajar medicina, tenía que trabajar economía, tenía que trabajar religiosidades, simbolismo, y eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces el hecho de matricularme en antropología, que tengo que fue algo fortuito, me determinó en mi carrera, y por supuesto yo siento la antropología por mis venas, eso sí yo lo he sentido, y soy de las docentes que inyecta a sus estudiantes el amor por la etnohistoria, la antropología, y que si pueden hacer maestrías en antropología, que lo hagan. He logrado que muchos estudiantes estén haciendo hoy en día sus maestrías. El hecho de estar en la Universidad del Valle me permite hacer lo que a mí me gusta, que es hacer consultorías, que implica trabajo de campo con las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas y rurales. Por otro lado, la investigación, que implica hacer ese terreno, pero también explorar, innovar, generar masa crítica, hacer análisis teóricos llevados a la realidad, el puente entre la realidad empírica y la conceptualización y la teoría, que es el método científico. Eso a mí me gusta, y por lo tanto la Universidad del Valle es un buen desarrollo para aquellas que estamos desde esa perspectiva.